Hablábamos al inicio del programa de la elección del presidente del Congreso de la República, José Gerí, y en estos momentos vamos a conversar con Enzo Helguera, analista político y CEO de Imasolu, para que nos comente sobre los retos, los alcances que se le viene al nuevo presidente del Congreso, el presidente del Congreso número 352 de nuestra República. ¿Cómo estás, Enzo? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Patrick? Qué gusto saludarte y bueno, para comentar una elección que, por cierto, ya termina siendo un poco histórica porque ha tenido muchos vaivenes, mucha puya política, es decir, no vamos a decir histórica por el asunto de la reñida votación, porque no lo ha sido, pero sí con bastante, digamos, confrontación, ¿no? Claro, exacto. Bueno, han sido 40 votos, casi 40 votos de diferencia, exactamente 39 votos de diferencia, sin contar los votos blancos y viciados, ¿no? Sí, correcto. Ha habido una diferencia considerable, no podríamos decir que ha sido una elección ajustada, ¿no? Uh-huh. Pero que sí no ha faltado la confrontación, incluso el asunto de la lista que perdió las elecciones, creo que refleja un poco la realidad política actual, ¿no? Que bueno, básicamente se retiraron sin dar declaración a la prensa o con una actitud, digamos, incómoda en relación a un proceso que es democrático. Creo que es un momento interesante para reflexionar que nuestros padres de la patria deben dar el ejemplo de que después de los procesos democráticos se gane o se pierda. Hay que saludar porque al final terminó siendo un proceso como tal y eso se tiene también que respetar, ¿no? Claro, es un punto muy importante a tener en cuenta. Se sabe, el contrincante de la lista 1 fue el congresista José Cueto, quien encabezaba la lista 2. Él brindó declaraciones al retirarse. También lo hizo el congresista Carlos Ceballos, Juan Burgos. El que sí llamó la atención es el integrante de la lista 1, quien precisamente fue elegido como primer vicepresidente, fue el congresista Fernando Rospigliosi. Él no brindó en ningún momento declaraciones a la prensa, ni antes de ingresar, bueno, antes sí. Antes de ingresar al Palacio Legislativo, él dio un breve mensaje diciendo que pese a los resultados, él continuaría trabajando de la mano con el congresista José Cueto. Sin embargo, al finalizar ya estos comicios, al retirarse, él no brindó ninguna declaración a la prensa. ¿A qué se debía? Además, teniendo en cuenta, como menciona, él fue elegido, ganó también la primera vicepresidencia. Bueno, su actitud fue un tanto extraña, sin embargo, al parecer en la mesa no sorprendió mucho. Quizás ha habido una situación personal que ha necesitado atender y que no podía esperar más. Sí pudimos ver que se dieron la mano entre los integrantes, digamos, victoriosos, ¿no? Pero en principio asumamos de que fue por una situación un poco más personal o quizás hasta de algún viaje que tendría que hacer, claro, ¿no? Es posible. Sí, es posible porque o sea, sí, no le vi una actitud de desplante con los integrantes de la mesa directiva después de enterarse de la victoria, ¿no? Claro. Sí lo vi quizás un poco raudo y quizás se deba a un asunto más personal. Puede ser. Respecto al congresista José Gerí, él es el nuevo presidente del Congreso de la República. Tiene varios cuestionamientos, son 3 cuestionamientos en total que carga el nuevo presidente del Poder Legislativo. Teniendo en cuenta que este es el último año de este periodo parlamentario y además el que dará pase al nuevo Congreso bicameral, ¿qué expectativas se tiene con el congresista José Gerí? Bueno, aquí hay una
una situación, digamos, que lo coloca un tanto complicado con las acusaciones que ha tenido, ¿no? Él ya bien lo señalaba, que bueno, las dos primeras sobre todo es materia de una investigación en la cual corresponderá aclarar los hechos y además las medidas probatorias. Él ha mencionado que las justo estas medidas no las puede presentar públicamente en virtud de la privacidad del proceso y bueno, hasta allí se puede comprender, pero la última acusación que justo sale en momento previo a la elección, que de hecho todavía no la hemos visto, pero que se anuncia ver en un programa dominical, hace, bueno, parecer que en principio ha habido una planificación de torpedear su candidatura. Creo que además eso logró un poco el efecto contrario, ¿no? Un efecto teflón en donde, y creo que también por eso la diferencia de votos, porque se ha podido ver como un ataque interno entre fuerzas parlamentarias por la coincidencia, ¿correcto? No porque se haya descubierto a algún congresista detrás, digamos, de esta motivación a las declaraciones de la empresaria, ¿no? Que terminaría acusando a dos congresistas de Somos Perú. Pero más allá de esto, lo importante en principio es ver el reportaje y analizar las evidencias que va a presentar esta parte, digamos, acusatoria. Sí llama la atención, por ejemplo, por qué no se terminó de declarar quizás en algún medio de manera previa. Podríamos hablar de algún intento quizás de sabotaje a la mesa directiva, pero ya electa incluso, ¿no? Entonces hay algunos elementos que no han... Era algo criticable, algo que se criticaba también, ¿no? A alguien que estaba tan cercano a ser elegido como presidente del Congreso ya tenía algunas acusaciones, dos acusaciones, casi un día antes de ser elegido presidente del Congreso, una nueva se suma. Sin embargo, ya continuando también con esto, durante sus primeras palabras, después de haber sido elegido como presidente del Congreso, él se refirió a la presidenta de la República, Dina Boluarte, dijo lo siguiente: no seremos complacientes, pero tampoco caeremos en obstrucciones inútiles. ¿Qué podemos divisar en relación a estas declaraciones que hizo el congresista José Gerí? Bueno, si le sumáramos a que también dijo de que va a hacer que el Parlamento se respete y que cumpla su función de control político, es decir, en buen romance podríamos decir de que se va a tratar, que además es la última presidencia del presente quinquenio del Parlamento, que por un lado van a ejercer el control político, llamar a las autoridades que tengan que llamar en el ejercicio de ese control, pero también se da a entender entre líneas de que su apuesta siempre va a estar por el tema de la gobernabilidad y por el término digamos, en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Entonces es una postura, digamos, como que intermedia, ¿no? Y que va a utilizar esos pilares, ¿no? Entonces habrá que ver en el desarrollo de sus funciones si en efecto no solamente colabora con la gobernabilidad, sino también hace esta función de control político que muchas veces se ha criticado mucho del Parlamento, de la falta quizás de este tipo de acciones, ¿no? Entonces allí va a tener que hilar muy fino, ¿no? Así es. Y ya para finalizar, para irnos ya a la pausa, Enzo, desde tu visión, teniendo en cuenta esto, ¿consideras que el congresista José Gerí era el más indicado para poder llevar este último año de legislatura, teniendo en cuenta, por supuesto, que es el final del Congreso unicameral y que el que dará paso al Congreso bicameral? ¿Consideras que el congresista José Gerí, de los 130 parlamentarios, es el más indicado para esto? Bueno,
Mira, aquí hay una suerte exactamente, digamos que si la pregunta fuera por quién sería la persona más indicada, considero que pueden haber pergaminos o congresistas de conductas, digamos, intachables, incuestionables, etcétera, aunque también te puedo decir que la mayoría de parlamentarios ha sido denunciado muchas veces con justa razón y otras veces no necesariamente, ¿correcto? Claro. Pero por otro lado, esta elección justo no dependía de elegir al congresista más probo, digamos, para ocupar la mesa directiva, sino de la negociación del bloque democrático, que al final, dentro de las negociaciones, justamente la presidencia recaía sobre un partido político que en este caso iba a ser Somos Perú. Correcto. Claro. Entonces lo que tenía el trabajo del partido Somos Perú era elegir entre sus miembros a la persona más idónea, y en ese contexto es que Somos Perú, a través de la presidenta y sus procesos internos que tengan, Claro. terminó eligiendo a José Gerí por un asunto en principio creo que de confianza interna del partido político, pero ya ahí responden a intereses del partido político, claro, y no a intereses del conjunto del Parlamento exactamente. Claro, y de esta manera ya se escoge a José Gerí, quien finalmente es elegido ahora como nuevo presidente del Congreso de la República. Está bien, muchas gracias Enzo Helguera, analista político y CEO de Imasolu, y muchas gracias por la información, nos has podido dar un